¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cuando muchos estadounidenses comenzábamos a celebrar esa aparente desaparición de la pandemia, el regreso a la vida social y a esa reactivación de la economía que tanto nos hacía falta, la preocupación por la propagación de la variante Delta se hace cada día más fuerte. Esta variante, una versión mucho más contagiosa, cabalga desde la India como un caballo sin jinete por el mundo, siendo la culpable de más de la mitad de los nuevos contagios que ahora se han multiplicado en las últimas semanas. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, ha descrito el actual incremento como una pandemia de los no vacunados, porque casi todas las hospitalizaciones y muertes han ocurrido entre quienes no estaban inoculados. Esta rápida propagación ha generado un nuevo y cuestionado impulso de vacunación por parte de Joe Biden y ha obligado además a las autoridades a endurecer las restricciones sanitarias, creando enormes divisiones entre los vacunados y los no vacunados. Los primeros se quejan de tener que estar sometidos a las mismas medidas restrictivas tras haber cumplido con los 2 pinchazos para tratar de frenar la pandemia, frente a los segundos, que esperan que la pandemia se diluya por efecto divino y aseguran que su cuerpo es un templo donde solo ellos comulgan. Y ahí comienza el primer gran dilema: ¿dónde comienzan tus derechos y acaban los míos? Si tu cuerpo es un templo donde nadie puede obligarte a someterte a ningún procedimiento, ¿por qué entonces con tu actitud obligas al resto a someternos a un nuevo encierro o al uso continuado de una máscara que a la larga podría dañar nuestra salud? Miren ustedes. El desconcierto es una freidora de cerebros, pero los números no engañan. La pandemia ha matado al menos a 190.383 personas en el mundo desde finales de diciembre del año 2019. Una cifra que además podría ser 2 o 3 veces mayor, según la Organización Mundial de la Salud, y que se fue frenando a medida que avanzaba la vacunación. Sin embargo, una encuesta de Kaiser entre adultos no vacunados reveló que el 53% piensa que las vacunas son demasiado nuevas y el otro 53% está preocupado por los efectos secundarios, mientras que la mayoría dice sentirse confundido por la propia desinformación de las autoridades y los cambios en la ruta con el uso de la mascarilla, la eficacia real de la vacuna, y más después que Pfizer anunciara que se va a necesitar una tercera dosis para estar 11 veces más protegido. El microchip de Bill Gates, alteraciones en el ADN, en la sexualidad. Alguien que tiene 1 millón de seguidores se convierte de repente en el experto en no vacunarse. Una pandemia de desinformación amenaza con prolongar la crisis, pero nosotros en el estudio tenemos al experto. Así comenzamos. Bueno, pues estamos de regreso y yo les decía que tenemos un experto. Tenemos al doctor Marlow Hernández Cano, presidente ejecutivo de Cano Health. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde empezamos con todo esto? Porque es cierto lo que la gente dice en cierta medida, que ha habido mucha desinformación, ha habido ahora mascarilla sí, luego no, luego mandatoria, luego recomendada. Las vacunas son potentes al 100%, quizá no te evitan que contraigas el virus, pero lo hace mucho más leve. Cuéntanos un poco cómo tenemos que empezar a entender esto. Bueno, lo que sin duda es el caso es que vivimos en un país libre, donde la información es algo que todos tenemos el derecho de propagar, de hablar. Y qué bueno que vivimos en una sociedad tan abierta como la que vivimos hoy en día. Y tenemos todas las habilidades, la tecnología para informar a quien queramos, aunque no vivan directamente al lado de nosotros, pero con eso también viene una responsabilidad de entender lo que está diciendo y cómo puede afectar a personas inocentes. Claro. Por ejemplo, recientemente en el Perú hubo varias fuentes que trataron de decirle a un pueblo entero que si se inyectaban la vacuna va a correr un espíritu. Y ese pueblo entero no está vacunado y entonces muchas muertes. También esto del microchip o esto de la esterilidad o todo tipo de conspiracías, cuando sabemos sin duda que 4 millones de personas globalmente han fallecido, y eso es lo que están reportados. En los Estados Unidos de América, 600,000 muertes en los Estados Unidos de coronavirus. Eso es un hecho, eso no es opinión. En los Estados Unidos, la expectancia de vida ha bajado 1.5 años
este año. Hispanos ahora están viviendo 3 años menos en averaje por la pandemia. No se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y sin duda, después de cientos de millones de vacunados, es raro encontrar a un paciente con un efecto secundario o que alguien fallezca de un efecto secundario. Yo no lo he visto, y he vacunado decenas de miles, pero lamentablemente he estado en los entierros, en el sufrimiento de personas con coronavirus. Vaya al Jackson Memorial, vaya a los hospitales, hable con sus médicos y van a ver que los que están en los hospitales son predominantemente gente más jóvenes por no vacunarse y lamentando esa decisión de no vacunarse. No es 100%, pero lo que estamos viendo en esa, no sé, desinformación es el proceso científico de una enfermedad extremadamente seria que no lo sabemos todo, pero empezamos a colectar los datos, reportar los datos y nosotros los médicos, entonces usamos esa información para dar recomendaciones, pero recomendaciones que hace 6 o 7 meses extremadamente consistentes. Claro, y ahí quiero ir. Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva como experto, ¿recomendación de vacuna sí o no? 100% sí. 100% no. Es lo que nosotros tratamos de decirle a la gente. A ver, hay varios puntos sobre la vacuna que creo que es importante que discutamos. Porque hay gente que no está vacunada y dice, no, pero si es que yo conozco a alguien que estaba vacunado y también sufrió COVID. Eso es cierto, pero obviamente la vacuna cuando tú te la pones no te garantizan al 100% que tú no vayas a tener la enfermedad, pero te dicen que va a ser más leve. Claro, bueno, lo único cierto en la vida es la muerte y los taxes. Fuera de eso, todo es una probabilidad. Y uno puede cruzar la calle sin mirar por todos lados y quizás no le da un carro, pero bueno, vamos a mirar. Y aunque mirando que una vez se nos da el carro, pero tiene que estar bien fatal a que te pase. Las vacunas nunca han sido 100%, ni esta ni cualquiera, ni la del polio, ni de la rubela, etcétera. Pero sí sabemos que hay una protección de 70, 80, 90%, depende de cuál te pongas, contra infecciones graves, contra muerte, no solo con contraerla. La cosa es que si la contrae después de que te pusiste la vacuna, qué suerte que lo contraíste ahí y no antes, porque ya tenías anticuerpos que neutralizan a ese virus, que ayuda a su sistema para que usted pueda curarse usted mismo. No tenemos cura, no tenemos ni tratamiento altamente efectivo. Esto es un virus que solo tu cuerpo puede matar. Vamos a ayudarlo dándoles esos anticuerpos, sabiendo que es extremadamente seguro. Eso es muy interesante, porque fíjate que una de las causas por las que la gente, según estas encuestas que yo estaba leyendo antes de venir al programa, decidía no vacunarse, era primero por la desinformación de los centros de control de enfermedades que variaron mucho sus opiniones con respecto a esta pandemia, porque tienes razón, estábamos aprendiendo, pero también en otros casos, desgraciadamente, la bandera partidista, si eres republicano, si eres demócrata, etcétera, se mezcló en algo que tendría que ser pura y meramente humano, sin ningún color y sin ninguna bandera. Ahora, dicho esto, mucha gente, el miedo que tiene es que dice, oye, Pfizer dijo que con una dosis estaba, después fueron 2, y ahora van por la tercera que dicen que nos protegería en el 11 veces más que si fueran solo 2 dosis. Mi pregunta es, como la de mucha gente, ¿con qué precisión pueden saber que son 11 veces más que 10? Vamos a entender esos datos. Primero, la de Pfizer específicamente siempre fue 2 dosis. La Johnson Johnson es una dosis. Son diferentes tecnologías. La Moderna y la Pfizer mRNA, la AstraZeneca, la Johnson Johnson son las más tradicionales y por eso que son diferentes de dosificación. La tercera dosis, lo que sí está ahora comprobado científicamente en el vitro, es que cuando nosotros le damos esta tercera dosis, este refuerzo, este booster, vemos muchos más anticuerpos. Pero nosotros muchas veces nos gusta pensar, si uno es bueno, entonces 2 es mejor. Tener anticuerpos es lo que nos protege. Teniendo 10 veces más anticuerpos no necesariamente nos va a proteger más. Y hoy por hoy yo no estoy listo, las organizaciones médicas no estamos listos a recomendar ese refuerzo. Es posible, es hasta probable que lo requeramos porque sigue la prevalencia, porque no llegamos a esa inmunidad de rebaño. Y yo estuve diariamente en el aire explicando los riesgos y los beneficios. Las vacunas no son para todo el mundo, es para el 99.99%. Si usted está agudamente enfermo, no lo puede tener. Si usted le dio el COVID reciente, hay que esperar. Si usted tiene una contraindicación médica, tampoco. Pero el resto de la población, al no vacunarse, está afectando a todos. Exacto. Y ahora los vacunados con alto riesgo por esta variante Delta y las próximas que vienen, tienen menos protección y se me pueden infectar. Y por eso es que yo estoy empezando a recomendar que hasta vacunado estás adentro, estás con personas no en tu familia, particularmente si tienes alto riesgo, que te ponga la máscara. Claro, pero ese tema de las máscaras, por ejemplo,
Otra de las cuestiones, dicen, vamos a ver, nosotros ya pasamos un año completo con máscara en sitios públicos, sitios tal. Ahora, por ejemplo, se supone que estando vacunado estás en un 80%, en un 90% libre o de contagio. ¿Por qué imponer, por ejemplo, a los niños que no están dentro de ese factor de riesgo a que tengan que estar 8 horas en las escuelas con una máscara cuando puede derivar en problemas respiratorios? Bueno, porque primero, para la gran mayoría de niños, niños sin problemas, ciertos problemas de desarrollo que no se deben usar, o niños muy pequeños, 2 años de edad, fuera de eso, no hay evidencia ninguna que le va a dar problemas respiratorios. Si hay razones médicas, una asma extremadamente avanzada, algo así, entonces deben estar en la casa, no necesariamente en la escuela. Pero mis niños, yo soy padre, 8 y 7 añitos, 2 varones, yo los mando para la escuela y necesito que ellos vayan y me sacan buenas notas también. Y es tan importante estar ahí físicamente, pues no se aprende igual, pero ellos no tienen la habilidad de ser vacunados. Ellos no tienen esa opción que nosotros los adultos tenemos. Exacto. Y en adición, no es que no tienen riesgo, niños se enferman. Y es más, miles de niños han fallecido del coronavirus. Yo no quiero que mi niño sea uno de ellos. Y tampoco quiero que ellos lo cojan y lo transmiten a la casa, a su abuela, al resto de su familia, que es un potencial también. No tanto como en los adultos, no tanto, sin duda, pero el riesgo existe. Y si no le va a hacer mal y los protege a ellos sabiendo que no los puedo vacunar, en cuanto los pueda vacunar, los voy a vacunar. Pero no puedo ahora. ¿Por qué yo los voy a poner en ese peligro? Las escuelas empiezan ahora, yo me imagino que van a tener que determinarlo, porque hay otra cuestión que estaba en el aire. Cuando desgraciadamente ocurrió todo esto de la pandemia, mientras que el mundo dormía, el gigante asiático producía como loco, porque bueno, fueron de los afortunados que lo que al mundo le ha costado de repente solucionar una pandemia 2 años, ellos en cuestión de unos meses estaba todo solucionado. Yo quiero hacerle 2 preguntas muy claras, y las estoy haciendo yo, no se preocupen, porque voy a aprovechar que estoy con un experto. Cuando normalmente se elabora un arma biológica, se elabora al mismo tiempo un antídoto. Normalmente, yo que he hecho investigación muchísimos años, sé que esa es la forma. Hace muchos años, en el programa Da Vinci, en el año 2016, la televisión, la RAI, la radiotelevisión italiana, hizo un reportaje en Wuhan precisamente sobre si era ético o no ético hacer este tipo de armamento con unos murciélagos que venían de unas cuevas de Wuhan, con eso, porque si se escapaban y te decían no va a pasar absolutamente nada, esto es simplemente una prueba de coronavirus. Y ya mencionaron en el 2015 la palabra coronavirus. A lo que voy con todo esto es que mientras ellos empezaron a producir, porque ya tenían solucionado su papeleta, muchos de los equipos que nos llegaron al principio acá, incluyendo las máscaras, se determinó que estaban hechos con restos de materiales. Puestos al microscopio se podían ver incluso como si fueran una especie de lombricitas chiquititas. ¿Cuán seguros estamos realmente de lo que nos estamos poniendo? O sea, porque a veces uno quiere estar prevenido y lo que estás haciendo es perjudicar tu salud. Bueno, si me habla o me pregunta de los orígenes del coronavirus, hay muchas preguntas que no se han respondido todavía. Yo, como, no sé, persona lógica, que entiende la historia, que he vivido suficiente en diferentes países, nunca voy a creer o me va a ser muy difícil creer un gobierno comunista, un gobierno unipartidario donde no hay esas libertades, esas comunicaciones que uno tiene en una sociedad libre y abierta. Yo creo que se debe continuar de presionar y investigar. Hay mucho que no sabemos que nos afectó a nuestra... Yo todavía estoy bravo, estoy enfadado y puedo usar palabras más fuertes. ¿La naturaleza puede crear un virus que contenga SARS, dengue hemorrágico, que contenga todas esas cepas? Al mismo tiempo, también el coronavirus ha existido por muchos años. Yo me gradué de Escuela de Medicina hace más de 10 años. Yo aprendí de coronavirus. Existían y la gran mayoría son catarros leves. No lo que estamos viendo con el COVID-19. Raramente ves un virus, a su punto, que causa tanta patología multiorgánica, causa coágulos, causa problemas neurológicos, causa sin duda problemas respiratorios, pero es mortal y es tan transmitible, porque el virus que es más peligroso tiende a no transmitir porque mata a las personas. Y este es uno que es casi perfecto. Entonces, hay preguntas que
tenemos que darle las respuestas y no tenemos una sociedad abierta para tener esas respuestas, lamentablemente. En términos de las máscaras, yo en realidad no me he suscrito a ningún tipo de teoría negativa en contra. Estamos hablando de... Hay que comprarlas en Estados Unidos, máscaras es lo único que puedes hechas pedir. en los Estados Unidos, muchas no, vamos a hacerla de cloth, etcétera. Hay muchos materiales y sin duda que protegen, vamos a decir, un 60-70%. Bueno, es algo. No es 100%, sabemos que no. Si usted y yo estamos hablando, estamos aproximadamente a 6 pies, eso estamos seguros, usted y yo hablando. Si yo me pongo una máscara, pudiéramos pegarnos a 3 pies o hasta 2 y 1 pie. Pues si yo me pongo una máscara, en realidad son 6 pulgadas hasta 2 pies en que esa gotita va a poder transmitirse. Y sabemos que esa es la primaria mode de transmisión del coronavirus, así como se contagia a la gente. Bueno, pues seguimos conversando con el doctor Marlow Hernández Cano, presidente ejecutivo de Cano Health. Y yo hacía una pregunta antes de irme a la pausa que seguramente te haces tú también en tu casa. ¿Qué ha pasado con las famosas gripes? ¿Por qué ya no se diagnostica gripe? Y el flu que aparecía en todos los titulares de todos los sitios y que mataba gente como loco. ¿Qué ha pasado con eso, doctor? Bueno, la gripe en realidad no es, es una condición, no es una etiología. Muchos virus causan la gripe, incluyendo otros tipos de coronavirus, rinovirus, hay muchos diferentes virus, influenza se puede confundir también. ¿Y qué pasa? La competencia por sobrevividores, la competencia por población la ha ganado el coronavirus. Y entonces no hay tanto room, no hay tanto espacio para que estos otros virus se hagan prevalentes. Y también nos cuidamos más máscaras, más distanciamiento, etc. Y al final del día, si te dio, como es mucho más leves, normalmente se mueren 30-50 mil personas anualmente de influenza, 600,000 el año pasado de coronavirus. No hay comparación. Por eso que no estamos oyendo tanto, pues obviamente nuestra atención está en el coronavirus. Yo dije, ya nos vendieron gato por liebre, ya nos están diciendo que, que el flu no existe, que la gripe no existe, porque, a ver, un escalofrío, un temblor, que te quedes de repente congestionado, eran típicas cosas de un resfriado, y te dicen, no, tienes coronavirus, y bueno, te quedas con eso. Pero mira todos los negativos, cuando se hacen los exámenes, hasta cuando estamos en el pic, uno coge un 10-15% positivo, ¿y qué pasa el resto? Muchos de ellos tienen síntomas de gripe, pero no se van y se diagnostican porque son muy leves. ¿La vacuna esta de coronavirus va a tener que pasar como el flu, que te vas a tener que vacunar una vez al año? Bueno, si porque menudo negocio para las farmacéuticas. Seguimos dándole pie con bola a este virus, lo más probable, si le rompemos la espalda y cogemos esa inmunidad de rebaño, quizás no. Ay, ojalá. Bueno, yo quiero hablar de otra cosa porque sé que con todo lo que ha estado pasando en Cuba, con estas protestas que se levantaron como un gigante y que de repente pues, han despertado muchas conciencias en el mundo, este fin de semana organizaron con Cano Health, creo que fue en Hialeah, un evento. Voy a pedir a mis compañeros que nos pongan el video para que podamos hablar después sobre él. Nosotros en Cano estamos ofreciendo que nos dejen hacer una misión a Guantánamo Bay, a traer médicos profesionales de salud, vacunas en medical supplies. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros como proveedores de salud tenemos una responsabilidad de defender lo que no pueden defenderse, de defender lo que no pueden hablar, de defender a nuestros pacientes y como mínimo pedimos dignidad. Qué bueno, porque realmente la crisis sanitaria que vive en estos momentos Cuba es absolutamente lamentable. Yo el otro día hacía un programa, decía, ¿cómo es posible que tengan ese negocio de las batas blancas, de exportar médicos a las misiones en el mundo, embolsándose un montón de dinero y tratándoles como si fueran esclavos, y además librando al propio pueblo cubano de esos médicos y de esas medicinas y de esas especialidades que tanto necesitan? ¿De qué surgió esta idea de llevar esta ayuda a Cuba? Porque es tan necesario, como usted bien dice, los médicos los venden en otros países y claro, para los turistas, para los funcionarios del gobierno, para eso sí existe, pero para el pueblo, para las familias que yo todavía tengo ahí, como tantos tenemos en la isla, y es una crisis humanitaria, donde ha sido uno de los últimos países, por las razones que usted conoce, de coger vacunas, de esconder la verdad, hablando de la verdad y la desinformación. Oye, ojalá que haya desinformación. Eso quiere decir que tenemos una sociedad libre y al final del día uno tiene que oír a las personas que se especializan, que tienen su mejor interés en mente y no solo a cualquiera que tiene 1 millón de followers en Twitter o al doctor Google, etcétera. Lo que está pasando en Cuba es algo extremadamente grave, no tiene nombre. Imagínate
los pacientes forzados a morir en su casa con dolor porque ¿Sí? no tienen que darle para relevar el dolor, no para curar nada, porque eso ya no existió. La básica higiene no existe. Entonces el médico, la enfermera que con tanto valor entonces habla y se manifiesta y le caen a batazos. Eso es extremadamente repugnante, eso es algo que nosotros como médicos, como una organización global que se enfoca en nuestros pacientes como ética, como principios, tenemos que hablar, no solo como cubanos, y obviamente me encantaría ver libertad, pero como médicos, como abocantes por nuestros pacientes y por sus derechos. Por eso es que yo le mandé una carta del presidente Biden y he estado hablando con diferentes elected officials de nuestro país para ver cómo es que podemos hacer el proyecto y mandar esa ayuda. Pues podemos hacer también cientos de nosotros, miles de nosotros, por nuestra propia cuenta, pagándolo completamente nosotros, cubanos libres, pero también de tantas otras nacionalidades. Eso es lo que es bello de América, entrar allí, traer vacunas, traer lo que le falta, jabón. Claro. Eso no existe allá prácticamente. Eso es maravilloso. El problema es si el régimen te deja, porque uno lo hace con tan buena voluntad y el régimen te pone freno. Pero vamos a irnos a una nueva pausa. Seguimos conversando. Bueno, pues doctor Marlow Hernández Cano, presidente ejecutivo de Cano Health, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le quiero invitar para que venga en otra ocasión, porque es usted muy claro. A mí me gusta la gente clara que nos ayuda a entender, por lo menos estas preguntas tan simples, pero que a la vez nos hacemos todos en nuestras casas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, placer es mío.